mostrarlo la agregación de el pollo y el mamífero. Exactamente. Ok, entonces sí. Pues, ¿puedo mencionar uno o tengo que mencionar a los dos? Lo que quieras, David. ¿Qué quieres hacer? Ok, entonces creo que voy a presentar la tabla para mencionar, Ujú. hablar acerca del embrión de mamíferos. Un cuartico, papi. Vale. Las partes y le va a comprar un pan a Cerrito. Chao, papi. Una pregunta, ahí ya se está viendo la pantalla. Sí, ya la Sí, estamos viendo. Vale. Bueno, pues entonces, para hablar en un principio, pues voy a mencionar algunos aspectos de la segmentación, entonces, de músculos, o bueno, de mamíferos en general. Eh, y bueno, pues el primer aspecto que podría mencionar, resaltar en embrión de mamíferos, es que hay unos ciertos eventos que pues caracterizan a un embrión, pues en este caso de amniotas, debido a que ellos están presentando, bueno, en el caso, perdón, en el caso de mamíferos, ellos están presentando una fertilización que es interna y por tanto la fertilización se lleva a cabo alrededor de la región de la ampolla, de los tubos de falopio, y entonces el embrión va a viajar a través de este tubo hasta el útero, donde pues la presencia de la zona pelúcida pues, va a permitir evitar interacciones que sean tempranas con las paredes del endometrio o bueno, del tracto femenino, y pues este va a implantarse en el endometrio, bueno, en las paredes del útero, en una ventana o un periodo de implantación de 4 a 6 días. Ellos pues presentan el tipo de huevo es isolecítico, eh, y presenta un anión, un vitelo reducido y pues el que se menciona, el desarrollo es en la placenta de la madre. Y el tipo de segmentación, por ejemplo, es característica en cuanto a que es holoblástica rotacional y se refiere a, bueno, pues de pronto en esta imagen no se ve mucho, pero bueno, es que se refiere a que durante las primeras divisiones hay una división que es meridional, bueno, de hecho aquí lo mencionan, y a partir de la segunda división, las células hijas van a dividirse de forma intercalada meridional ecuatorial, es decir, que una se va a dividir en plano meridional, mientras la otra célula hija va a ser en el plano ecuatorial. Y pues esto es una característica de las divisiones de clivaje en mamíferos. Eh, y bueno, el otro aspecto pues podría ser pues en el hecho de que el estado de Morula presenta 16 células. Eh, y al final de este proceso de segmentación, tendremos entonces, bueno, eso ya se va más para el hecho de blastocele. Pero bueno, al final, no sé si también mencionar los eventos preobrástola, que pues, bueno, antes de pasar al estado de mórula, tenemos unos eventos que son la compactación, en donde las células van a pasar como una estructura en donde teníamos un montón de células bien definidas a aplanarse debido a un aumento de las interacciones, a un aumento de la concentración de caderina que se encuentra en el dominio vasolateral, y vamos a sufrir también, y va a pasar también por un proceso de cavitación, pues en donde se va a permitir, hay un flujo, bueno, unas, bueno, donde se va a llenar el blastocele con líquido gracias a unos motores moleculares como viene siendo la ATPasa, bueno, la bomba de sodio potasio, perdón. Y pues
Ya cuando estamos hablando en el estado de blástula, bueno, en el estado de blástula, pues ya tenemos que hablar en mamíferos. Ups, estaba mirando lo que no era, perdón. Pero bueno, tenemos que hablar que en mamíferos, entonces tenemos una estructura bastante peculiar en cuanto a que tenemos un blastocisto que va a presentar varias capas celulares, como viene siendo el trofoectodermo y la masa interna de células. Bueno, aquí no sé, no sé mucho. Y el inicio de la actividad transcripcional también presenta es característico de estos embriones, de este modelo, en cuanto a diferencia de los otros modelos, en que no hay una transición de blástula media, sino que la activación de los genes que son propios del cigoto se lleva a cabo de una forma más temprana tras la tercera división por clivaje, es decir, cuando teníamos el proceso de compactación en la mórula. Entonces se lleva a cabo se lleva a cabo la primera decisión de destino debido a la activación de los genes propios del embrión, pues para decidir si vamos si las blastómeras van a definirse como trofoectodermo o pues como masa interna de células, de unas rutas, a la activación de unas rutas eh, de quinasas que pueden ser hipo o sea, que en el caso de que sea masa interna de células, en la interacción intercelular entre, bueno, la interacción intercelular va a permitir que se active una ruta que va a inhibir pues CDX2 y que esto contrasta enormemente en cuanto al trofectodermo, que las interacciones celulares disminuidas, pues como ellas están en la parte más marginal, entonces pues va a permitir o sea, que la ruta hipo no se active y eso va a conllevar a la expresión de CDX2. Ahora, el número de células en el estado de blástula, en este caso el blastocisto, bueno, en realidad no me quedaba muy claro, está un poquito confuso en cuanto a esto, pero lo derivé en cuanto a que, bueno, que llamamos el blastocisto después de que teníamos 16 células en la mórula, entonces pues debería tener alrededor o más de 32 blastómeras, luego del estado, o sea, tendría que estar luego del estado de mórula. Y esta es una esfera hueca con una capa epitelial correspondiente, pues, como ya mencionaba, al trofoectodermo, pues que luego dará paso a las capas extraembrionarias y la masa interna de células, que sí dará paso luego a las capas embrionarias y otras capas extraembrionarias. Y bueno, eso ya es de la gastrulación, pero no sé si profe, sigo derecho de aquí para abajo. ¿Aló? ¿Alguien me escucha? Sí, ahí. Sí, Bueno, entonces voy a seguir. Bueno, antes de la dale. gastrulación, pues como estábamos mencionando anteriormente, el embrión va a desplazarse por la trompa del falopio y va a tener una ventana de implantación para poder adentrarse o invadir el endometrio del útero. Entonces, tiene que darse la eclosión del embrión, es decir, que salga que él sale como una amiba de la zona pelúcida que lo recubre y este se implanta en el endometrio que sea competente, es decir, que esté dentro del rango de tiempo, o sea, tiene que estar dentro del rango de tiempo para que pueda llevarse a cabo la implantación efectivamente. Y se toma, antes de la gastrulación, también se toma una decisión insular importante, que es la definición del endodermo primitivo, y que pues básicamente también se da a entender como que se refiere al endodermo en donde hacen parte el endodermo visceral y el endodermo parietal, y pues aquí el endodermo visceral también podemos hablar entonces del hipoblasto, pero bueno, y o aquel que va a ser parte del epiblasto pluripotente.
Ahí los moví esto. Un momento. Entonces, bueno, en las primeras fases de la gastrulación, entonces vamos a tener unos movimientos que van a ser, básicamente lo más importante a resaltar aquí es que en a partir de un organizador que va a estar dado por el endodermo visceral anterior, se va a permitir una extensión convergente del mesodermo en forma de movimientos celulares tipo polonesa en dirección anterior, que va a permitir la formación de la línea primitiva, que es una estructura en forma de engrosamiento del epiblasto. Y pues entonces aquí pues mencioné parte un poco de lo que viene siendo el embrión humano, pues que hay unas ciertas diferencias en cuanto a ambos músculos, y es que se lleva a cabo la formación se lleva a cabo la formación del disco germinal bilaminar, pues que presenta, que es una agregación del epiblasto y el hipoblasto, o bueno, pues aquí es lo mismo epiblasto más endodermo visceral, y esta estructura pues da lugar a la extensión de la línea primitiva hacia la región más craneal. David, qué pena que... David, ¿Aló? ¿Sí? David, ¿Me ¿me detengo? estás escuchando? Sí, estoy escuchando. Bastante, bastante inestable. Entonces, no sé en qué punto estás tú hablando de... Bueno, pues la verdad es que seguí derecho, pero sí, ya estaban en eventos pre-gastrulación y ya entrando como movimiento a los primeros eventos de gastrulación, pero entonces, mejor que quede en segmentación. O- ¿Aló, profe? ¿Alguien me escucha? Sí, Sí, David, aquí te escuchamos. yo creo que es como el internet de la profe. Creo que No, el de es la que no sé en qué, no sé en qué biomodelo estás hablando de la polonesa. Estoy hablando eh, estoy hablando de los mamíferos, profe. Mm. ¿Aló? Profe, yo veo que usted tiene el micrófono abierto, pero no se le escucha. Ya, profe, es que Se le volvió a caer el internet. Mm. ¿No será que es por la grabación? no, no creo. No, Eso yo está creo. muy raro. Y si de pronto graba otra persona, a ver si eso le ayuda, porque eso le pasaba el semestre pasado, ¿no? Pero ella se llama cerca del modem o algo así, no me acuerdo. Sí, ahí sí, ni idea. ¿Sí se volvió a salir la profe? Ay, Sí, sí. 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 Ay, no. Es que está lloviendo, parce, y Sí, eso cuando ah, llueve, claro, en algunas partes dice Gigi. hay ventarrones. Mm. Ustedes están ahí. Quizás. Pero como tal, lo que la profesora te dijo que hiciera, era que hicieras Mm. un resumen de todo, ¿o qué? No, pues, no, ella dijo No. No, que quiere. ahí lo quiso hacer Pero todo. siga, yo que estoy recibiendo la clase. Ve, me gustan tus imágenes. Ah, Sí, ¿de ve, dónde mira la que sacaste? del libro, marica, yo vi esa imagen en el libro y dije, no, pues este es el resumen. Ah, no, espérate, que es otro. Ah, sí. Están buenas. Sí, eso está al final del libro de mamíferos y está ¿Sí? como el resumen de todos los modelos de cordados, sí. Mande la página. Aquí, Ahí está. página Diga qué página es. 409. 410. La anterior a Bien. 410, sí, esa. Ah, mira. Está re Y chévere esa esas menos. imágenes. Sí, eso es, Mierda. Se, dímelo. no- Ahí te se ve te re bien señala las hasta diferencias. el organizador. O sea, ¿y qué tal? O sea, yo vi este y me dije, no, ya, copiar, pegar, ya, listo. Nada más falta que un video hermano explicándote ya. Listo. Ay, Incluso qué aquí me enseñan útil. aquí.
Bueno, La profe volvió, creo. NC es organizador, que es NC. Sí. ¿La profe volvió? ¿No volvió? Sí, ya volvió. Hola. Eh, Profe. No, volvió a salir. No. Pero mira ahí. No, David, siga. No, Ah, nosotros no cualquiera, podemos cualquiera detener. podemos detener la grabación, si podemos. Pues es que eso ya no debe estar grabándolo ella, porque si se sale y entra, ¿cómo lo está grabando ella? Sí, no sé yo. Esa es la cosa, porque sí, es que yo creo que no es Eso No creo que sea eso. no afecta. No creo ¿qué que están sea eso. haciendo? ¿Han avanzado? Pues no, o sea, nomás estamos, o bueno, yo estaba hablando de mamíferos, pero Es que sí. no. Sí. Pero como que no, llegamos hasta la glándula, hasta gastrulación, que diga. vuelve a Sí, repetir pero todo, pues, David. sí, Uy, pero no. pues Pero no es Javier, ¿nos que, estás Sigue, escuchando? David, sigue. Javier, espere, manifiéstate y dinos que nos escuchas. profe, no, pues detenemos la grabación, pues detengamos la grabación, pues mientras, Hola, ay, ¿me escuchan Va. ahora? ¿Ahora sí me Sí. escuchan? Sí, Sí, profe. Sí, No. profe. Ay, qué pena, es que no tengo tampoco internet en el celular, o sea, mejor dicho, nada, no tengo nada, entonces me toca desde la conexión de la casa, pero está muy inestable. eh, Entonces, pues trataremos en lo posible de continuar así hasta donde lo que más, hasta lo que podamos. Entonces, no sé, actualízame. ¿Alcanzaste a exponer lo del pollo también? no, no, Porque yo se, estaba hablando porque se te de oía hablar mamíferos. de movimientos polonesa y movimientos polonesas se han comprobado en el embrión de pollo, en el Ah, embrión ok, de ok. mamífero, no hay movimientos poloneses que Ah, vale, profe. confirmados, o sea, el movimiento polonesa se ha observado claramente en el embrión del pollo, pero es que el embrión del pollo tiene otras características diferentes en el estado de pregastrulación, son características más que todo de índole física que permiten que observemos esas polonesas. Recuerden que la polonesa no es el evento que les va a llevar a ustedes a que tengan la línea primitiva, sino que más bien es una consecuencia de los efectos que están ocurriendo en la línea primitiva. Entonces, por favor, sácame esas polonesas de ahí, ya. Vale. Eh, vale, es que de pronto había entendido, o de pronto me había confundido un poco en cuanto a que, como mencionábamos, que de pronto la extensión anterior de la línea primitiva, pues, Ujú. es algo es similar en cuanto al modelo de Gallus. Entonces, de Ajá. pronto, ahí de pronto ahí fue la Es cuestión. Pero, similar, pero nosotros no, digamos, no hay comprobado, no, por lo menos yo no he leído de un movimiento de ese tipo porque hay una cosa particular en el embrión de pollo y es que nosotros tenemos que la zona marginal del embrión de pollo se queda atada al vitelo, queda conectada con el vitelo y el resto queda como, no sé, como un poco levantado de ese vitelo y eso genera tensión en ese hipoblasto. Como se genera una tensión al desplazar esas células de la línea media, yo desplazo todo el epiblasto, pero que yo sepa, eso es para Vale, el pollo. Entonces, ok, por favor, no incluyas el pollo ahí, no lo mezcles ahí. listo, profe. eh, Eh, aunque esa columna donde está escrito eso sí corresponde al, no, sí, al es que pollo. lo acabo de separar. Ah, no, Eh, no. Bueno, dale. eh, bueno, entonces, profe, ¿usted me siguió hasta la gastrulación Hasta o nada, no seguí recorté? nada porque no tenía internet. No, deja un segundito. Estoy leyendo así, bueno, la elástica rotacional, avanza, chin, chin. Eh, Esto es para con el número de células en esta mórula. Y ajá, esto es como el tipo de divisiones celulares, como la secuencia. Y pues aquí era como nomás mencionar que después de la segunda división ya empieza a ser intercalada meridional y ecuatorial, pues ujú. la característica pues de holoblástica rotacional. Eh,
Bueno, esto es solamente como que para hablar acerca de que en un principio la repartición homogénea pues, Ujú, depende de factores maternos inicialmente. Y pues aquí ya pasábamos a eventos de blástula. Y ujú. pues hay unos eventos preoblastula bastante característicos de mamíferos en cuanto a la compactación de las células, que antes teníamos unas cositas redonditas y luego las vemos más aplanadas, la Sí. compactación de la mórula, que diga. Y pues esto es gracias a la concentración de caderina en el dominio vasolateral, que pues permite una unión más estrecha, unas uniones intercelulares más estrechas. Y las células se aplanan, ¿no? O sea, ahí, Sí, digamos, las células te están cambiando de forma. Tú pasas de tener unas esferitas a tener células más con una apariencia escamosa, más aplanada, como similar como más a una baldosa que a una esferita. Y tiene sí. blastocisto varias capas, Ah, trofectodermo y masa de células. Bueno, espérate acá un momentico. Hiponano, bueno. Que bueno, por acá cuando hablaste de la cavitación, también entre lo que yo alcancé a oír, por ahí puedes mirar, mostrarme un momentico lo de la cavitación. aquí, o, o Compactación, la primera decisión, baja un poquito. vale. La tercera división, Cuando explicaste la parte de cavitación, por ahí yo escuché algo. Sí, bueno, yo estaba Ujú, diciendo que la cavitación se produce, sí. o básicamente el llenado de líquido para la Ujú. formación de este blastocele se produce gracias a unos motores moleculares, como viene siendo la bomba de sodio y potasio, la bomba de, Pero ojo que la, eso no es un la- motor molecular, eso es un transportador. Un motor molecular, nosotros decimos cuáles puede ser actina, miosina, dineína es ah, un motor molecular, quinesina es eh, un motor molecular, la bomba de sodio-potasio es una bomba, no es un motor sí, sí. molecular. Bueno, sí, bueno, y solamente era como, sí, es como la acción de la bomba de sodio y potasio contribuye a que las acuaporinas comiencen a permitir el paso del agua Sí, dentro ellas del te van a órgano. movilizar sodio y entonces se va a concentrar el sodio y con esa actividad de esas bombas tú vas a poder mover agua por Ujú. ósmosis utilizando acuaporinas. Del labio Sí, rastroporo con el surco primitivo. En general, yo lo que... bueno, continúa por favor, ya te atiendo, Javier. eh, sí, y bueno, y pues lo otro que estaba mencionando aquí es como que el inicio de la actividad transcripcional también del embrión es bastante peculiar en mamíferos debido a que, a diferencia de las otras, en otros modelos en donde veíamos una transición de blastula media, este se da de forma más temprana, en cuanto a que tras la tercera edición por clivaje, es decir, cuando ya simultáneo al proceso de compactación, cuando tenemos la mórula, se da una primera decisión de destino de las blastómeras para que definan si va a ser trofectodermo o va a ser una masa interna de células, y eso pues depende de las interacciones celulares con las que estén, el vecindario con las que estén rodeadas, para activar unas rutas pues, de quinasas, pero bueno, solamente es como que se toma esa primera decisión celular. Eh, y bueno, como para terminar esto del estado de blástula, simplemente en estado de blástula, la verdad, esta parte sí no estoy muy segura en cuanto a que si el blastocisto realmente, o sea, aparece tras la quinta división por clivaje después de la mórula, pero no sé si cuántos blastómeras se pueden considerar ahí, pues yo lo saqué entre comillas de que en mórula tenemos 16 y pues luego en la siguiente división esperaría 32, pero bueno, la verdad no estoy seguro en cuanto a esto. Eh, y pues básicamente la forma es una esfera hueca con una capa epitelial pues que corresponde al trofotodermo, que pues luego va a dar paso a capas extraembrionarias y una masa interna de células que sí luego dará paso pues al epiblasto y las capas embrionarias pues a las capas celulares propias del embrión. Y, y bueno, ya aquí no sé si continuar o antes de responder.
No, está bien. Hablando de la gastrulación, entonces rápidamente, otra persona que no sea David, le voy a pedir a Javier, que tiene una pregunta y precisamente esa pregunta está relacionada con eso. Javier, ¿tú puedes presentar? Javier, ¿tú puedes presentar los eventos de gastrulación? ¿O puedes hablar? Así no puedas presentar, si puedes hablar también nos sirve. Sí, hablemos de la gastrulación, a ver, que quiero, es referente a tu pregunta. Hola, ¿me escuchas? Sí, te ¿Me escucha? escuchamos con un poco de ruido ahí, pero sí, te escucho. Entonces, hablando de la gastrulación, nosotros tenemos ¿cuáles son los eventos que marcan el inicio de la gastrulación, tanto para el pollo como para el mamífero? ¿Qué evento marca el inicio de la gastrulación, tanto para pollo como mamífero? Parece que Javier está teniendo aquí unas dificultades técnicas. Si otra persona puede ayudar, cualquier otra persona que no sea David, que ha presentado ya. Tranquilo, no te preocupes. Si quieres puedes escribir. Pero en la gastrulación, eventos de la gastrulación, cuando yo digo aquí ya arrancó la gastrulación, ¿cuál sería el primer evento? La formación de la línea primitiva. La formación de la línea primitiva es el primer evento que nosotros tenemos tanto para el pollo como para el mamífero. ¿Qué hace la línea primitiva? O sea, primero, ¿cómo definimos línea primitiva? Nosotros tenemos una definición muy completa en el pollo, el mamífero un poco menos, pero aquí podemos sugerir que podrían comportarse de manera similar. Sí, es una extensión sobre el epiblasto. ¿Quién podría definir la línea primitiva? ¿Qué es? Nosotros vimos con mucho detalle o bueno, quería yo con mediano nivel de detalle, lo que es la formación de la línea primitiva en el pollo. Entonces, según eso que vieron ustedes, ¿cierto? La línea primitiva primero es un engrosamiento de células del epiblasto que se empieza a formar en la línea media posterior del embrión. Eso es lo que pasa. Entonces, son células del epiblasto que sufren una transición de epitelio mesénquima y que se trasladan a la línea media en la región posterior de ese embrión, y ahí tenemos el surgimiento de la línea primitiva. Y después de eso, pues la línea primitiva, en efecto, se desplaza desde la parte posterior del embrión hasta la región anterior. Y entonces, en esa región anterior, ¿qué es lo que hace esa línea primitiva? Cuando va pasando, digamos, o se va formando, ¿qué permite esa línea primitiva o para qué sirve? La internalización del mesodermo. Del mesendodermo. Acuérdate que aquí es mesendodermo. Entonces nosotros vamos a tener que tanto mesodermo como endodermo entran por ahí. Entonces ahora, si ustedes recuerdan, su blastoporo, el encenoma, es en esa línea primitiva. Nosotros no entramos mucho en detalle, pero en el centro se forma una estructura que se llama el surco primitivo, porque esa línea, digamos que
en alguna medida por la acumulación de células que hay abajo, esta adquiere en la superficie una forma como de un surco. Ahí entonces, como esa línea primitiva permite también que por ahí ingrese mesodermo y endodermo, es similar a lo que nosotros tenemos con el blastoporo y el labio del blastoporo. De Xenopus, ¿qué hacían el blastoporo y el labio dorsal del blastoporo? ¿Qué permitían? La ingresión del mesénquima y el endodermo. Del mesodermo y el El endodermo. mesodermo, no, sí. Mesodermo. O sea, mesodermo fundamentalmente porque recuerda que en Xenopus nosotros tenemos un endodermo que es empujado por ese mesodermo y el endodermo como tal, ese frente de avance del endodermo es empujado por ese mesodermo que es el endodermo faríngeo, pero en Xenopus el endodermo como tal ingresa por la rotación vegetal. Entonces, como en ese caso yo por esa línea primitiva estoy dejando pasar mesodermo, por eso lo hago similar a lo que es el blastoporo y el labio dorsal del blastoporo que nosotros tenemos en Xenopus. Entonces, a eso se refiere, no sé, Javier, hasta qué punto alcanzaste a escuchar o nada, porque vi que se te desconectó otra vez el internet. Entonces, les decía que a tus compañeros que la línea primitiva deja entrar esencialmente el mesodermo, lo que va a ser mesodermo y endodermo en ese embrión, y el labio del blastoporo hace lo propio para el caso de Xenopus. En el labio del blastoporo tú tienes que por ahí va a entrar mesodermo esencialmente. Entonces, por eso, digamos, se hace la comparación. Es la puerta, acuérdate que nosotros hemos... sí, pero es que el epitelio mesénquima, sí, dime. No, profe, es que se me dejó de escuchar por un momento, pero no, tranquilo. La formación de la línea primitiva requiere que haya esa transición epitelio-mesénquima, pero a su vez, como te digo, la línea primitiva es el conducto, es el canal por donde van a entrar las demás células del epiblasto y van a colonizar, por ejemplo, el mesodermo y el endodermo, van a llegar a ocupar sus posiciones, similar a lo que pasa con Xenopus, y la apertura de esa puerta, que ese es el labio del blastoporo, que nosotros estudiamos anteriormente. Por eso se hace la comparación. Te decía que en la línea primitiva nosotros tenemos una región que se llama el surco primitivo, porque en el centro se forma una depresión y a eso se le llama surco primitivo, pero esencialmente la homología o la similitud viene es porque por esas regiones que nosotros vamos a tener el ingreso del mesodermo desde el epiblasto ya a ocupar sus posiciones dentro del embrión. No sé si ustedes sí me están oyendo bien o no. Sí, profe, pero una pregunta. ¿Sí? ¿El surco se forma solo en la parte media de la línea primitiva? Ya te proyecto una imagen acá. Porque hablábamos que en la parte posterior entraba era el mesodermo extraembrionario, pero entonces ese no entra por el surco, sino que lo que entra en el surco. Todo. Lo que pasa Sí. es que la línea primitiva, recuerda que eso es una extensión completa. O sea, yo no estoy hablando como este pedacito es la línea primitiva, solo este pedacito, sino todo, desde la región posterior a la anterior. Y en esa línea primitiva, en toda su extensión, por donde ya va corriendo, en la parte, digamos, dorsal, si yo lo viera desde arriba y veo la región dorsal, observo que se forma un surco. En ese surco, entonces, nosotros lo que se observa es que a partir de esa línea primitiva pasan células del epiblasto, se siguen moviendo y pasan a ocupar sus lugares como mesodermo, endodermo. Eso es lo que te quería decir. Entonces, bueno, tenemos esto acerca de un poco lo que es el desarrollo embrionario de los mamíferos. Y algunas cosas mencionamos general de lo de la iniciación, pues de esa línea
primitiva en mamíferos y en aves. Nos haría falta, ustedes completaron para el desarrollo, la segmentación en aves, ¿completaron algo o no, no mucho? ¿Por qué no en todas, qué es el organizador, Alejandro? Tú de todo esto, qué es esa palabra organizador? Quisiera escuchar ustedes de esto que sacan. Por favor, remítanse a los experimentos, abran sus presentaciones, abran ahora sus presentaciones. En los experimentos que hizo Mangold y Spemann, por favor, abran ese. Abran esos experimentos porque yo veo que sigue siendo una confusión muy intensa eso del organizador. O sea, siento que ustedes como que todavía no lo tienen. Entonces yo quisiera que por el momento miráramos un poquito esos experimentos. ¿Qué se logra cuando yo trasplanto lo que se llama el organizador? Que en Xenopus el organizador está compuesto por ese corda mesodermo, el mesodermo de la placa precordal y el endodermo faríngeo. Esa regioncita hace parte de lo que es el organizador en Xenopus. Cuando yo hacía el trasplante de ese organizador a otro embrión, ¿qué lograba? Aparte aquí de Javier que está contestando por aquí, otros estudiantes para tener varias opciones. Un segundo cordón, perdón? Un segundo cordón nervioso. Entonces yo lograba generar un segundo cordón nervioso solamente, no generaba tampoco en la cabeza y eso, parte, al menos, sí, ¿cierto? Entonces fíjense que ese organizador da una distinción muy importante para los embriones de los vertebrados que nosotros hemos revisado acá, porque el marcar la posición de un cordón nervioso, solo miremos el cordón nervioso por ahora. ¿Qué marca para un vertebrado la posición del cordón nervioso? Pues posteriormente va a marcar la regionalización de cefálica, torácica y abdominal. Sí, pero además la región dorsal, ¿cierto? Entonces, el cordón nervioso en posición dorsal es una característica de los vertebrados. Ustedes me comentarán. ¿Sí o no? Sí, es el cordón nervioso en posición dorsal. Entonces, nos marca el eje dorsal. Pero además vimos que también se forma una cabeza. Entonces, también nos marca el eje ¿qué? Anterior, posterior. Entonces, fíjense que el organizador nosotros lo vamos a definir por la región que marca lo que va a hacer, lo que en nuestros biomodelos que hemos estudiado, que marca dónde aparece ese cordón nervioso, que nos marca el eje dorsal, y dónde se forma la cabeza, que básicamente nos dice, este es el lado anterior y este es el lado posterior. Eso es lo que nos está indicando el organizador. Entonces, miremos en el caso de la línea primitiva. Por favor, revisen en sus presentaciones. Vaya, revisen en sus presentaciones. Entonces, ¿qué porción realmente de esa línea primitiva marca ese evento? ¿De dónde se va o cómo se va a formar ese cordón nervioso y dónde va a quedar la cabeza? Por ahí también hay es que acá Xenopus, ¿verdad? estamos hablando de mamíferos porque estamos discutiendo el organizador, porque por aquí alguien preguntó que si la línea primitiva en toda su extensión era el organizador. Entonces lo que yo le contesté es que por ahora definiéramos qué es organizador. Entonces acabamos de hablar un poco de lo que es el organizador. Y la otra pregunta entonces es, ¿qué región
determinaba, por acá me contestan, el nodo de Jensen. Entonces, el nodo de Jensen, nosotros lo referimos como nodo en el pollo. ¿Qué ingresa por ese nodo de Jensen? Por favor, revisen en su gastrulación de los pollos, en su gastrulación de mamíferos, ¿qué ¿El ingresa? endodermo? ¿Perdona? ¿El endodermo? ¿Qué otra cosa? Busquen en sus presentaciones. Placa precordal. La placa precordal y el cordamesodermo. Cordamesodermo y endodermo definitivo. Exactamente. Y entonces recuerden que nosotros ya hemos visto y digamos en la neurulación lo ratificamos, qué función tiene ese cordamesodermo y el mesodermo de la placa precordal, qué función tiene. Porque son importantes para el evento que vamos a considerar por ahora, que primero es dorsalización. O sea, que me marque el dorsal. Ajá, por acá Javier nos avisa que la neurulación, supongo. Neurulación. Nosotros tenemos que, observen ustedes en sus presentaciones y remítanse a Xenopus. En Xenopus está con un buen detalle, pero eso no significa que sea solo para Xenopus, esta misma condición se cumple. Observen que qué secretaba esa región. De ese mesodermo axial, se le llama también, porque es el placa precordal y cordamesodermo son mesodermo axial. ¿Qué secreta ese mesodermo axial? Esto es muy importante que ustedes lo tengan claro a partir de... Porque no, señor. Miremos, ustedes tienen la presentación de Xenopus. La voy a volver a abrir para que, yo la voy a abrir y voy a presentar un momentico, ¿sí? Para aclarar, porque yo veo como un poco crudo. Entonces, voy a proyectar ahora, denme un momento. En este momento ustedes están viendo ya la presentación. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, fíjense que nosotros tenemos que, si yo hago los experimentos clásicos y yo quito el organizador, mi embrión es ventralizado. Ventralizado porque yo no tengo nada de cabeza. No tengo un cordón nervioso, solo lo que tengo son las barriguitas. ¿Se acuerdan que yo les decía que ellos los bautizaban como piezas de barriguitas? Eso es todo lo que yo tengo. Pero estos experimentos previos que se habían realizado previos a este experimento, encontraron que, miren, había en la región del organizador se expresaban unos factores que tenemos acá, algunos de ellos, folistatina, cordina, nojina. Particularmente, miremos esta enojina que se expresa en la región donde nosotros tenemos el organizador. Si yo cojo mis piezas de barriga, o sea, yo agarro ese embrión que se iba a convertir en una pieza de barriga porque no tiene el organizador, pero yo le adiciono la nojina, ¿qué pasa con ese embrión? ¿Qué observan ustedes? ¿Se quedó como una pieza de barriga
¿O qué pasó? ¿O le salió cabeza, le salió el resto del cuerpo? Si era una adición gradual de Norgina, se podía ver como un desarrollo pseudo normalizado del embrión. Ujú. Del embrión. Y Mm. si era sobreexpresado, pues ya había un embrión completamente dorsalizado, sin Dorsalizado. estructuras ventrales. Exacto. Y entonces ahora la pregunta para ustedes, y eso tiene que ver con cosas que les tocaba de pronto contestar en su taller o revisar. ¿Qué es lo que hace entonces Cordina y Nogina para que yo termine desarrollando un embrión con cabeza y con un cordón nervioso en posición dorsal? ¿Qué es lo que hace? Ellos actúan como antagonistas de la señal de BMP. Exacto, son antagonistas de BMP y nosotros acabamos de ver ayer un poco más sobre el proceso de la neurulación. Dijimos el ectodermo no neural está marcado por esa expresión de BMP. Si yo inhibo BMP, entonces yo ya tengo una especificación a ese ectodermo a que yo forme allí lo que es la placa neural. Y también vimos ayer en la clase, para que les quede un poco más claro también eso a ustedes, ayer durante la clase, observamos que a partir de ese tubo neural en la región anterior, ¿qué se diferencia? ¿Qué se diferencia en la región anterior del tubo neural? Por ahí lo dice, ¿sí? Unas vesículas que se llaman en la presentación de ayer. Si el tubo neural es el precursor del sistema nervioso central que se forma en la parte anterior o que tienen en la parte anterior del sistema nervioso central. Los somitas son mesodermo. Los somitas son del mesodermo. En su cabeza, un sistema nervioso central, ¿qué hay en la parte anterior? Sí, claro, el cerebro. Entonces, fíjense que sí, el cerebro. Si ustedes no forman, digamos, fíjense lo importante de este papel que hace. Si ustedes no forman, no especifican ese ectodermo, no se forma el tubo neural. Si no se forma el tubo neural, no se generan las estructuras de la cabeza. Y fíjense que eso no es solamente eh, la región como tal del cerebro, sino que también tiene un impacto más importante porque a partir del tubo neural se desprenden las células de la cresta neural y la cresta neural forma la cara, la estructura facial. Entonces es muy importante. ¿Ustedes me siguen o no me siguen en lo absoluto? Los demás, ¿sí? Alejandra, ¿tú tienes más clara ya la idea? Sí, profe, ya como que entendiendo lo que es el organizador como tal, sí. Gracias. Entonces, date cuenta que para el organizador lo vimos en múltiples escenarios, en todos los experimentos que nosotros hemos revisado, hacer ese trasplante del organizador, ponerlo en un sitio que nos genera un segundo eje de ese cuerpo, nos genera una posición dorsal, porque el cordón nervioso está en posición dorsal, nos genera una segunda cabeza, donde lo pongamos. Entonces, por eso es muy importante ese organizador. Entonces, bueno,
Voy a dejar de compartir. Espero entonces que ahora ya lo tengan mucho más claro. No es una cosa difícil, sino pues nosotros lo hemos visto en varios modelos y puede parecer que son procesos muy distintos, pero en realidad no. En realidad lo que pasa es similar en los embriones o el fundamento en donde yo tenga el organizador. Ese organizador va a ser el encargado de generarme lo que va a ser la estructura que nos va a generar el eje dorsal y el anterior posterior. Ahora yo les pido una cosa, hagan una comparación ustedes de eso con lo que pasa con Drosophila. ¿Cómo se dirige el eje anterior posterior en Drosophila? ¿Cómo se genera? Ujú. Los demás compañeros, entonces, por favor, alguien más que participe. Entonces, en factores maternos, como dicen Carolina, dice Javier también, en Drosophila no hay un organizador porque los que dirigen cómo se organiza ese embrión, por lo menos en la parte anterior, posterior, son los factores maternos. Entonces eso ya viene dado incluso antes de la fecundación, ya están dados los ejes en los embriones de los vertebrados. Nosotros no tenemos esa misma propiedad. Ahí tenemos que participa ya, es un tejido, una región embrionaria con expresión embrionaria. Es la que va a dirigir esa organización de los ejes anterior, posterior y dorsal ventral también. Entonces, bueno, por acá del taller tenían ustedes unas preguntas al final que no las habíamos revisado en la clase pasada y eran sobre la función que cumple beta-catenina en el desarrollo embrionario temprano, tanto de erizo de mar, Xenopus pez cebra y Drosophila. Entonces, quisiera discutir con ustedes entonces sobre esa respuesta. ¿Qué respuesta dieron a esa pregunta? Profe, pues nosotros respondimos la pregunta con un grado, era para únicamente esos biomodelos, es que no intentamos también responderla para el modelo de aves y mamíferos, pero pues igual quedamos con unas ciertas dudas ahí, pero bueno. Bueno, dale, ¿qué contestaron? ¿Y con quién hiciste el taller? Con John y con Miguel y Aleja, pero Aleja creo que tiene en este momento dificultades de internet y pues, bueno. Bueno, pues básicamente lo que logramos observar es que en todos los deuterostomados, o bueno, todos los biomodelos que vienen siendo del erizo de mar, Xenopus, de Danio, aves y pues músculos, pues estamos hablando de que hay un tipo de focalización de la beta, hay un tipo de focalización, bueno, hay un tipo de antagonismo de esa ruta de WNT, beta-catenina y nodal. Entonces, este antagonismo pues, va a contribuir a la formación de los ejes perpendiculares del cuerpo, bueno, específicamente el eje anteroposterior. Bueno, ya si hablamos de los biomodelos que vienen siendo Xenopus, Danio y erizo de mar, entonces la focalización de la beta-catenina pues va a culminar en la definición de la región dorsal del embrión. Y pues
esto se cumple en estos modelos, pues a excepción de Drosophila, en donde no hay como una participación de estas dos, ni de beta-catenina ni de nodal en la determinación del eje de los ejes primarios, puesto que ya está determinado por factores maternos. Y pues básicamente en el pollo y el mamíferos ocurre algo similar, en que un establecimiento de unos gradientes de WNT y nodal pues va a permitir la polaridad a lo largo pues del eje antero-posterior. Entonces pues hay unos antagonistas de WNT que principalmente en la región, bueno, en la región anterior, que van a ser diferentes, o sea, por ejemplo, para músculos, viene siendo Cerberus, Left y Bicop, y eso pues va a permitir definir en el epiblasto, bueno, en el embrión temprano, un dominio que va a ser el anterior en el epiblasto y un dominio posterior en donde sí vamos a tener la línea primitiva. Entonces, pues bueno, nosotros lo vimos por ese lado de los gradientes de WNT y nodal, en estos dos de aquí, en aves y mamíferos, pero pues el problema es que no sabemos si, bueno, o sea, lo estamos interpretando un tipo de que bueno, el hecho de que haya un gradiente de WNT es porque probablemente estamos siguiendo una vía canónica de la ruta canónica WNT, en donde estamos actuando con correspondencia de beta-catenina. Sin embargo, pues igual ahí queda un par de dudas en cuanto a eso. Está bien. Sí, si uno se pone la ruta de la canónica, eso te llevaría igual al camino de beta-catenina. Pero en el caso del pollo, o sea, eso también se cumple. Es que yo estaba mirando, bueno, estaba revisando un poquito del libro de Barresi y mencionaban como que sí, también un gradiente WNT, pero no sé, por ahí vi como mucho la palabra polaridad y entonces eso me llevó como a pensar como que, bueno, polaridad no era como la ruta no canónica de WNT. Sí, se activa la ruta no canónica también, sobre todo en la primera parte, en la inducción de esa línea primitiva, sí, la ruta no canónica. Pero por lo menos nosotros podemos hablar de WNT en ese caso. Vale. Bueno. Ay, no estaba presente. Bueno, entonces, alguien más contestó. ¿Y qué pasa con el erizo de mar concretamente? En el erizo de mar yo hablo de un organizador. En el inicio de mar, digamos, nosotros no hablamos concretamente de un organizador, pero sí hablamos de podría decirse, como un homólogo, que vendrían siendo las micrómeras grandes, las cuales después de la cuarta división comienzan a, a concentrar beta-catenina, la cual pues junto con otros factores comienza a, comienza a ayudar a la especificación del eje dorsoventral como tal. Y también, también, digamos, ayuda también a la especificación en sí mismas del mesénquima esqueletogénico, pues que ya dará lugar al programa esqueletogénico como tal del embrión. Y si yo no tengo las micrómeras grandes, ¿qué pasa con ese embrión? Pues había un experimento pues que donde se quitaban las micrómeras grandes y entonces pues pues no, ahora no recuerdo muy bien, pero creo que no se generaba como tal el programa esqueletogénico y pues quedaba ahí simplemente la célula sin
sin el eje dorsoventral tampoco. A ver, busquemos entonces. Ya. Y no se desarrollaba bien. En cambio, si teníamos el polo animal y cogíamos o sea, teníamos todo el polo animal y cogíamos las micrómeras grandes y, digamos, quitábamos el resto del polo vegetal, sí teníamos un desarrollo más o menos correcto del embrión, Ujú. según el experimento, ¿no? Sí, porque son estas las que se especifican primero. Tampoco se forma el mesenquimo secundario. No, la larva, mírenla aquí para que la recuerden. Va a presentar, profe. Si me deja esto, sí. ¿Ya? Sí, profe, muchas gracias. Sí, Entonces, si estos son los experimentos que tú recuerdas, si nosotros dejábamos solamente el polo animal, teníamos esa estructura que es la auerblastula, era una estructura completamente derivada del polo animal, pero pues no es una larva normal, no tiene un intestino, no tiene ninguna de las características de esa larva plútea, mientras que si yo las dejaba, yo tengo más o menos algo parecido. Si yo solo dejaba este polo, tengo algo parecido a lo que sería una de estas larvas más o menos normales. Entonces, esas micrómeras grandes van a dirigir el desarrollo del embrión, si bien nosotros no podemos hablar de un organizador, no se habla como tal de un organizador en el erizo de mar. Lo que sí podemos decir es que esas células que concentran beta-catenina en sus núcleos son fundamentales para que se organice, aunque no es un organizador, para que se dé de forma adecuada ese desarrollo del embrión. Dado que estas se especifican, recordemos que aquí la especificación es autónoma por la herencia entonces de los factores maternos, ¿ya? No es una expresión embrionaria, sino aquí lo que tenemos son factores maternos, los que van a determinar esta Ok. especificación. ¿Sí? Eh, o sea, nosotros no se consideran organizadores es por eso, porque proviene, digamos, de factores maternos y no del propio. Porque el organizador nosotros lo estamos definiendo para vertebrados donde nosotros tenemos cordón nervioso y tenemos notocorda y aquí no tenemos esas estructuras, ¿ya? Por eso no hablamos de un organizador, ¿sí? Nosotros no podemos hablar porque pues no tenemos realmente las estructuras que se definen en vertebrados, pero sí lo que podemos decir es que esas micrómeras van a ser claves para dirigir ese desarrollo de embrionario y también debemos aclarar que esa especificación, simplemente por aclaración de esa especificación es por factores maternos heredados del huevo. Miremos aquí en el caso de cómo se generan esos organizadores. Vimos por lo menos un caso. ¿Quisieran revisarlo? Bueno, vimos de pronto más de un caso. ¿Cómo se genera esa región del organizador? ¿Pueden trazarla ustedes en este momento? O si lo tienen hecho, no sé si lo tengan hecho. ¿Lo han pensado, lo han estudiado, lo tienen hecho o no?
chicos. Hola. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí, Sí, profe. Ah, Ujú. bueno. Ah, bueno, es que quería saber si me estaban escuchando para que veamos cómo surge ese organizador, que es si lo hicieron antes o todavía no han pensado en ese problema. Pues nosotros lo vimos como cómo se conforma, Ujú. o sea, como paso a paso, pero ya hablando de cómo, ¿Cómo se cómo se genera. induce? Sí, cómo se induce el organizador. Entonces, por favor, remítanse, vamos a remitirnos al caso Xenopus, lo han mencionado, ya ustedes lo han mencionado, creo yo, pero tratemos de organizar estas ideas para que tengamos claridad todos los que están participando en esta sesión. Entonces, por favor, busquen cómo surge, cómo se hace. Nosotros dijimos, bueno, el organizador ya sabemos qué hace, sabemos que en Xenopus vimos con cierto detalle que expresábamos cordina, folina, nogina, expresábamos estos factores, pero ¿cómo se induce la expresión de esos factores en el organizador? Esa es la pregunta, ¿cómo se define ese organizador? Y ustedes lo mencionaron parcialmente con los gradientes que se establecían en el embrión, pero entonces por favor organicen esa idea para poder comentarla. Pueden trabajar en equipos y podemos revisarlo, por ejemplo, para Xenopus lo podemos revisar. Podemos revisar un poco en aves, está más o menos, podemos revisarlo en mamíferos también, ustedes ya lo han mencionado, me gustaría que trataran de ponerlo todo en un solo documento más organizado y que lo presentaran acá. Pueden trabajar en equipos, en los mismos equipos que trabajaron para hacer el taller. Y tienen unos 15 minutos para hacer este trabajo.
¿Están todavía ahí ustedes? Sí, profe. Ay, profe. les iba a decir que ya que están ahí, vayan arreglando la otra tareita, tratemos de hacerla toda, y es los ejes de la parte de derecho-izquierdo. ¿Listo? Que es fácil. Listo. Ujú. Traten entonces de hacer esta tareita del organizador y luego la de derecho-izquierdo.